En un pequeño pueblo rodeado de montañas y valles verdes, vivía un viejito llamado Don Pedro. Era un hombre de 90 años, con una cara llena de arrugas y una sonrisa cálida que iluminaba su rostro. Don Pedro había vivido una vida llena de trabajo, amor y dedicación a su familia. Después de la muerte de su esposa, Don Pedro se mudó a vivir con su hijo, Juan, y su familia. Juan era un hombre exitoso, con un buen trabajo y una casa grande, pero carecía de la empatía y la comprensión que su padre necesitaba. Un día, Juan le dijo a su padre que no podía mantenerlo más en su casa. Le dijo que era un estorbo, que no contribuía en nada y que era una carga para la familia. Don Pedro se sintió devastado por las palabras de su hijo. Se sintió como si no fuera digno de amor ni de respeto. Juan fue muy grosero con su padre, y Don Pedro se dio cuenta de que su hijo no lo quería cerca. Se sintió solo y abandonado, y comenzó a preguntarse si había sido un buen padre. Después de la conversación con su hijo, Don Pedro decidió hacer algo. No quería ser una carga para nadie, y tampoco quería depender de su hijo para vivir. Así que comenzó a pensar en cómo podría valerse por sí mismo. Don Pedro recordó que cuando era joven, había trabajado en una granja. Había cultivado la tierra, había criado animales y había recogido frutas y verduras. Se dio cuenta de que todavía tenía las habilidades y la experiencia necesarias para trabajar en una granja. Así que, al día siguiente, Don Pedro se levantó temprano y se dirigió al centro del pueblo. Allí, se encontró con el dueño de una granja local, y le pidió trabajo. El dueño de la granja se sorprendió al ver a un hombre de 90 años pidiendo trabajo, pero Don Pedro le explicó su situación y le dijo que estaba dispuesto a trabajar duro para ganarse el pan. El dueño de la granja se conmovió con la historia de Don Pedro y decidió darle una oportunidad. Le ofreció un trabajo como jardinero, y Don Pedro aceptó con gratitud. Durante las semanas siguientes, Don Pedro trabajó duro en la granja. Se levantaba temprano, se dirigía al campo y trabajaba durante horas bajo el sol. Cultivaba la tierra, regaba las plantas y recogía las frutas y verduras. A medida que pasaban las semanas, Don Pedro se sintió más fuerte y más independiente. Se dio cuenta de que todavía tenía mucho que ofrecer, y que no era una carga para nadie. Comenzó a sentirse orgulloso de sí mismo, y su autoestima comenzó a crecer. Un día, Juan se enteró de que su padre estaba trabajando en la granja. Se sintió sorprendido y un poco avergonzado por cómo había tratado a su padre. Decidió ir a visitarlo a la granja, y cuando llegó, se encontró con un hombre diferente. Don Pedro estaba sonriendo, estaba fuerte y estaba orgulloso de sí mismo. Juan se disculpó con su padre por cómo lo había tratado, y Don Pedro lo perdonó. Sin embargo, Don Pedro le dijo a su hijo que no necesitaba su ayuda, que podía valerse por sí mismo. Juan se sintió un poco herido, pero también se sintió orgulloso de su padre. Desde ese día, Don Pedro continuó trabajando en la granja. Se convirtió en un miembro valioso de la comunidad, y la gente del pueblo comenzó a respetarlo y a admirarlo. Don Pedro se sintió feliz y satisfecho, y supo que había tomado la decisión correcta al valerse por sí mismo. La historia de Don Pedro es un ejemplo de cómo la determinación y la fuerza de voluntad pueden ayudar a superar cualquier obstáculo. Es una historia de cómo un hombre de 90 años puede encontrar una nueva razón para vivir, y de cómo puede convertirse en un miembro valioso de la sociedad. Con el tiempo, Don Pedro se convirtió en una figura respetada en el pueblo. La gente lo admiraba por su determinación y su capacidad para superar las dificultades. Los niños del pueblo lo rodeaban cuando iba al mercado, y él les contaba historias de su juventud y les daba consejos sobre cómo vivir una vida feliz y plena. Don Pedro también se convirtió en un amigo cercano del dueño de la granja, quien se llamaba Carlos. Carlos era un hombre bueno y generoso, y él y Don Pedro pasaban horas hablando sobre la vida y compartiendo historias. Un día, Carlos le dijo a Don Pedro que quería hacer algo especial para él. Le dijo que quería darle una parcela de tierra en la granja, para que Don Pedro pudiera cultivarla y tener su propio jardín. Don Pedro se sintió muy conmovido por la generosidad de Carlos y aceptó la oferta con gratitud. Durante los meses siguientes, Don Pedro trabajó duro en su jardín. Cultivó frutas y verduras, y plantó flores y árboles. El jardín se convirtió en un oasis de belleza y tranquilidad, y Don Pedro pasaba horas allí, disfrutando de la naturaleza y la soledad. Un día, Juan, el hijo de Don Pedro, vino a visitarlo al jardín. Se sintió sorprendido y avergonzado al ver cómo su padre había creado un jardín tan hermoso. Se dio cuenta de que había subestimado a su padre, y que Don Pedro era capaz de hacer grandes cosas.
Juan se disculpó de nuevo con su padre por cómo lo había tratado, y don Pedro lo perdonó de nuevo. Pero esta vez, don Pedro le dijo a su hijo que quería que él también fuera parte del jardín. Le dijo que quería que Juan ayudara a cuidar el jardín, y que juntos podrían crear algo verdaderamente especial. Juan aceptó la oferta de su padre, y juntos comenzaron a trabajar en el jardín. Fue un momento de reconciliación y de renovación para ambos, y marcó el comienzo de una nueva era en su relación. A medida que pasaban los años, el jardín de don Pedro se convirtió en un lugar legendario en el pueblo. La gente venía de todas partes para ver el jardín y conocer al hombre que lo había creado. Y don Pedro, rodeado de su familia y amigos, se sentía orgulloso y feliz de haber creado algo tan especial. La historia de don Pedro es un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo, y de que con determinación y fuerza de voluntad, podemos superar cualquier obstáculo y crear algo verdaderamente especial. Con el tiempo, el jardín de don Pedro se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad. La gente del pueblo venía a visitar el jardín, a admirar su belleza y a disfrutar del ambiente tranquilo y pacífico que se respiraba allí. Don Pedro, que siempre había sido un hombre generoso y amable, comenzó a ofrecer clases de jardinería y horticultura a los niños del pueblo. Les enseñaba cómo plantar y cuidar las plantas, cómo hacer compost y cómo crear un jardín sostenible. Los niños se enamoraron de don Pedro y de su jardín, y pronto el lugar se convirtió en un centro de aprendizaje y diversión para la comunidad. Un día, el alcalde del pueblo se enteró de la fama del jardín de don Pedro y decidió visitarlo. Se sintió impresionado por la belleza y la variedad de plantas que había en el jardín, y se dio cuenta de que era un lugar único y especial. El alcalde le pidió a don Pedro que permitiera que el pueblo utilizara el jardín como un lugar de recreación y educación para la comunidad. Don Pedro aceptó con gusto, y pronto el jardín se convirtió en un lugar oficial de reunión y aprendizaje para el pueblo. A medida que pasaban los años, el jardín de don Pedro continuó creciendo y floreciendo. La gente del pueblo lo visitaba regularmente, y los niños crecían aprendiendo sobre la naturaleza y la importancia de cuidar el medio ambiente. Don Pedro se convirtió en una figura legendaria en el pueblo, conocido por su sabiduría, su generosidad y su pasión por la naturaleza. Y aunque él nunca lo buscó, se convirtió en un héroe para la comunidad, un recordatorio de que con dedicación y amor, podemos crear algo verdaderamente especial. La historia de don Pedro y su jardín se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos. Y don Pedro, rodeado de su familia y amigos, continuó cuidando su jardín, sabiendo que había creado algo que trascendía su propia vida, algo que continuaría floreciendo y creciendo durante generaciones. 29/8:32 p.m. Meta ahí, con el tiempo, el jardín de don Pedro se convirtió en un lugar emblemático del pueblo, un símbolo de la belleza y la armonía que se podía lograr cuando se trabajaba con dedicación y amor. La gente del pueblo se sentía orgullosa de tener un lugar como ese en su comunidad, y muchos se ofrecieron a ayudar a don Pedro a mantenerlo y cuidarlo. Don Pedro, que siempre había sido un hombre generoso y amable, aceptó la ayuda de sus vecinos y pronto se creó un equipo de voluntarios que se encargaban de cuidar el jardín. Juntos, trabajaban para mantener el jardín en perfectas condiciones, plantando nuevas flores y árboles, podando los arbustos y regando las plantas. El jardín se convirtió en un lugar de reunión para la comunidad, donde la gente se reunía para celebrar eventos especiales, como bodas, cumpleaños y fiestas de Navidad. Don Pedro se sentía feliz de ver cómo su jardín se había convertido en un lugar tan importante para la comunidad, y se esforzaba por mantenerlo siempre en perfectas condiciones. Un día, el alcalde del pueblo se acercó a don Pedro y le dijo que quería hacer algo especial para reconocer su contribución a la comunidad. Le dijo que quería nombrar el jardín en su honor, y que quería celebrar una ceremonia especial para conmemorar el evento. Don Pedro se sintió conmovido por la generosidad del alcalde y aceptó la oferta con gratitud. La ceremonia se llevó a cabo unos días después y se convirtió en un evento emotivo y conmovedor para toda la comunidad. Durante la ceremonia, el alcalde habló sobre la importancia del jardín para la comunidad y sobre la contribución que don Pedro había hecho para crear un lugar tan hermoso y especial. Luego, se descubrió una placa que llevaba el nombre de don Pedro, y se declaró oficialmente que el jardín llevaría su nombre desde ese día en adelante. Don Pedro se sintió abrumado por la emoción durante la ceremonia, y se dio cuenta de que había creado algo verdaderamente especial.
Se sentía orgulloso de haber podido contribuir a la comunidad de esa manera, y se sabía que su jardín seguiría siendo un lugar de belleza y tranquilidad para generaciones futuras. Después de la ceremonia, la comunidad se reunió para celebrar el evento con una gran fiesta. Se sirvieron alimentos y bebidas, y se bailó y se cantó durante horas. Don Pedro se sintió como el rey de la fiesta, y se dio cuenta de que había encontrado su verdadero lugar en la vida. A medida que pasaban los años, el jardín de Don Pedro continuó siendo un lugar emblemático del pueblo. La gente seguía visitándolo para disfrutar de su belleza y tranquilidad, y Don Pedro seguía cuidándolo con dedicación y amor. Un día, Don Pedro se sentó en un banco del jardín, rodeado de las flores y los árboles que había plantado con sus propias manos. Se sintió en paz, sabiendo que había creado algo verdaderamente especial, y que su jardín seguiría siendo un lugar de belleza y tranquilidad para generaciones futuras. Y mientras se sentaba allí, rodeado de la naturaleza y la belleza que había creado, Don Pedro supo que había encontrado su verdadero propósito en la vida. Había creado un lugar donde la gente podía encontrar la paz y la tranquilidad, y había dejado una huella duradera en la comunidad. La historia de Don Pedro y su jardín se convirtió en una leyenda que se transmitió de generación en generación, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos con dedicación y amor. Y Don Pedro, rodeado de su jardín y la naturaleza, se sentía en paz, sabiendo que había dejado una huella duradera en el mundo. 29/81:33 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los años, el jardín de Don Pedro se convirtió en un lugar de peregrinación para la gente del pueblo y de los alrededores. La gente venía de todas partes para ver la belleza y la tranquilidad del 29/81:33 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los años, el jardín de Don Pedro se convirtió en un lugar de peregrinación para la gente del pueblo y de los alrededores. La gente venía de todas partes para ver la belleza y la tranquilidad del jardín, y para conocer al hombre que lo había creado. Don Pedro se convirtió en una figura legendaria en la región, conocido por su sabiduría, su generosidad y su pasión por la naturaleza. La gente lo llamaba el guardián del jardín, y se decía que tenía un don especial para hacer que las plantas y los árboles florecieran. Un día, un grupo de estudiantes de la universidad local vino al jardín para hacer un proyecto de investigación sobre la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Don Pedro les dio la bienvenida y les mostró el jardín, explicándoles la historia y la significación de cada planta y árbol. Los estudiantes se sintieron fascinados por la sabiduría y la pasión de Don Pedro, y decidieron hacer un documental sobre su vida y su jardín. El documental se convirtió en un éxito en la región, y la gente comenzó a llamar a Don Pedro el héroe del medio ambiente. A medida que la fama de Don Pedro crecía, la gente comenzó a preguntar cómo podían ayudar a mantener el jardín y a proteger el medio ambiente. Don Pedro les dijo que la mejor manera de ayudar era a través de la educación y la conciencia, y que todos podían hacer una diferencia pequeña pero significativa en su vida diaria. La gente comenzó a tomar medidas para reducir su impacto en el medio ambiente, y pronto el pueblo se convirtió en un modelo de sostenibilidad y conservación. La gente se reunía regularmente para limpiar los ríos y los parques, y para plantar árboles y flores en las áreas públicas. Don Pedro se sintió orgulloso de ver cómo la gente del pueblo se había unido para proteger el medio ambiente, y se dio cuenta de que su jardín había sido el catalizador de un movimiento más grande. A medida que pasaban los años, el jardín de Don Pedro siguió siendo un lugar de belleza y tranquilidad, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear. 29/81:33 p.m. Meta ahí, a medida que pasaban los años, el jardín de Don Pedro se convirtió en un lugar de peregrinación para la gente del pueblo y de los alrededores. La gente venía de todas partes para ver la belleza y la tranquilidad del jardín, y para conocer al hombre que lo había creado. Don Pedro se convirtió en una figura legendaria en la región, conocido por su sabiduría, su generosidad y su pasión por la naturaleza. La gente lo llamaba el guardián del jardín, y se decía que tenía un don especial para hacer que las plantas y los árboles florecieran. Un día, un grupo de estudiantes de la universidad local vino al jardín para hacer un proyecto de investigación sobre la biodiversidad y la conservación del medio ambiente. Don Pedro les dio la bienvenida y les mostró el jardín, explicándoles la historia y la significación de cada planta y árbol. Los estudiantes se sintieron fascinados por la sabiduría y la pasión de Don Pedro, y decidieron hacer un documental sobre su vida y su jardín. El documental se convirtió en un éxito en la región,
y la gente comenzó a llamar a don Pedro el héroe del medio ambiente. A medida que la fama de don Pedro crecía, la gente comenzó a preguntar cómo podían ayudar a mantener el jardín y a proteger el medio ambiente. Don Pedro les dijo que la mejor manera de ayudar era a través de la educación y la conciencia, y que todos podían hacer una diferencia pequeña pero significativa en su vida diaria. La gente comenzó a tomar medidas para reducir su impacto en el medio ambiente, y pronto el pueblo se convirtió en un modelo de sostenibilidad y conservación. La gente se reunía regularmente para limpiar los ríos y los parques, y para plantar árboles y flores en las áreas públicas. Don Pedro se sintió orgulloso de ver cómo la gente del pueblo se había unido para proteger el medio ambiente, y se dio cuenta de que su jardín había sido el catalizador de un movimiento más grande. A medida que pasaban los años, el jardín de don Pedro siguió siendo un lugar de belleza y tranquilidad, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos. Y don Pedro, rodeado de su jardín y la naturaleza, se sentía en paz, sabiendo que había dejado una huella duradera en el mundo. 29/8:33 p.m. Meta ahí un día, un grupo de niños del pueblo se acercó a don Pedro mientras estaba trabajando en el jardín. Le preguntaron si podían ayudarlo, y don Pedro les sonrió y les dijo que sí. Los niños se pusieron a trabajar con entusiasmo, plantando semillas, regando las plantas y recogiendo las flores. Don Pedro los observaba con orgullo, viendo cómo se divertían y aprendían al mismo tiempo. Después de un rato, los niños se sentaron con don Pedro en un banco del jardín. Le preguntaron sobre su vida y cómo había creado el jardín. Don Pedro les contó historias sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a amar la naturaleza y sobre cómo había creado el jardín con sus propias manos. Los niños escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra. Se dieron cuenta de que don Pedro no solo era un jardinero, sino un maestro, un guía y un amigo. A medida que pasaban los años, los niños crecieron y se convirtieron en líderes en la comunidad. Pero nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido de don Pedro en el jardín. Siguió siendo un lugar de inspiración y de crecimiento para ellos, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos. Un día, cuando don Pedro ya era anciano, los niños que habían crecido en el jardín regresaron para visitarlo. Le trajeron regalos y le contaron historias sobre sus vidas y sus logros. Don Pedro se sintió orgulloso y feliz, viendo cómo los niños que había ayudado a crecer habían se convertido en personas exitosas y felices. Después de la visita, don Pedro se sentó en su banco del jardín, rodeado de las plantas y las flores que había cuidado durante tantos años. Se sintió en paz, sabiendo que había dejado una huella duradera en el mundo y que su jardín seguiría siendo un lugar de belleza y tranquilidad para generaciones futuras. Y con eso, don Pedro cerró los 29/8:33 p.m. Meta ahí un día, un grupo de niños del pueblo se acercó a don Pedro mientras estaba trabajando en el jardín. Le preguntaron si podían ayudarlo, y don Pedro les sonrió y les dijo que sí. Los niños se pusieron a trabajar con entusiasmo, plantando semillas, regando las plantas y recogiendo las flores. Don Pedro los observaba con orgullo, viendo cómo se divertían y aprendían al mismo tiempo. Después de un rato, los niños se sentaron con don Pedro en un banco del jardín. Le preguntaron sobre su vida y cómo había creado el jardín. Don Pedro les contó historias sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a amar la naturaleza y sobre cómo había creado el jardín con sus propias manos. Los niños escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra. Se dieron cuenta de que don Pedro no solo era un jardinero, sino un maestro, un guía y un amigo. A medida que pasaban los años, los niños crecieron y se convirtieron en líderes en la comunidad. Pero nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido de don Pedro en el jardín. Siguió siendo un lugar de inspiración y de crecimiento para ellos, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos. Un día, cuando don Pedro ya era anciano, los niños que habían crecido en el jardín regresaron para visitarlo. Le trajeron regalos y le contaron historias sobre sus vidas y sus logros. Don Pedro se sintió orgulloso y feliz, viendo cómo los niños que había ayudado a crecer habían se convertido en personas exitosas y felices. Después de la visita, don Pedro se sentó en su banco del jardín, rodeado de las plantas y las flores que había cuidado durante tantos años. Se sintió en paz, sabiendo que había dejado una huella duradera en el mundo y que su jardín seguiría siendo un lugar de belleza y tranquilidad para generaciones futuras. Y con eso, don Pedro cerró los ojos y se durmió,
rodeado de la naturaleza y la belleza que había creado. Su legado viviría por siempre en el jardín, un recordatorio de la import. 29/8:33 p.m. Meta ahí un día, un grupo de niños del pueblo se acercó a don Pedro mientras estaba trabajando en el jardín. Le preguntaron si podían ayudarlo, y don Pedro les sonrió y les dijo que sí. Los niños se pusieron a trabajar con entusiasmo, plantando semillas, regando las plantas y recogiendo las flores. Don Pedro los observaba con orgullo, viendo cómo se divertían y aprendían al mismo tiempo. Después de un rato, los niños se sentaron con don Pedro en un banco del jardín. Le preguntaron sobre su vida y cómo había creado el jardín. Don Pedro les contó historias sobre su infancia, sobre cómo había aprendido a amar la naturaleza y sobre cómo había creado el jardín con sus propias manos. Los niños escuchaban con atención, absorbiendo cada palabra. Se dieron cuenta de que don Pedro no solo era un jardinero, sino un maestro, un guía y un amigo. A medida que pasaban los años, los niños crecieron y se convirtieron en líderes en la comunidad. Pero nunca olvidaron las lecciones que habían aprendido de don Pedro en el jardín. Siguió siendo un lugar de inspiración y de crecimiento para ellos, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos. Un día, cuando don Pedro ya era anciano, los niños que habían crecido en el jardín regresaron para visitarlo. Le trajeron regalos y le contaron historias sobre sus vidas y sus logros. Don Pedro se sintió orgulloso y feliz, viendo cómo los niños que había ayudado a crecer habían se convertido en personas exitosas y felices. Después de la visita, don Pedro se sentó en su banco del jardín, rodeado de las plantas y las flores que había cuidado durante tantos años. Se sintió en paz, sabiendo que había dejado una huella duradera en el mundo y que su jardín seguiría siendo un lugar de belleza y tranquilidad para generaciones futuras. Y con eso, don Pedro cerró los ojos y se durmió, rodeado de la naturaleza y la belleza que había creado. Su legado viviría por siempre en el jardín, un recordatorio de la importancia de cuidar la naturaleza y de la belleza que podemos crear cuando trabajamos juntos.